El Inter ha ganado el Scudetto una década después y hoy vamos a analizar las claves del éxito del equipo de Conte. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio, grazie ragazzi, forza, Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy por fin vamos a hablar del Scudetto del Inter de Conte, que había gente pensando, estos chavales que pasa, que odian al Inter, que no van a hablar del Inter de Conte. Sí, lo que pasa es que lo estábamos preparando a fondo, estábamos estructurando todo el guión para hablar bien y detalladamente de cómo el Inter ha ganado este Scudetto. Porque José, mientras que la gente se suscribe, mientras que la gente le da like, hay que comentar que, oye, merecido es, se veía venir, pero ya es matemático, a falta de 4 jornadas, el Inter campeón de Liga por 19ª vez. Sí, bueno, era algo que se veía venir. Creo que ha sido una temporada en la que ha demostrado que ha estado a un nivel de regularidad por encima. Creo que se le ha intentado desmerecer muchísimo el Scudetto del Inter cuando realmente tiene muchísimo mérito, igual que el de los otros equipos hasta que han peleado con el Inter en las últimas jornadas. Pero bueno, creo que ha sido una temporada muy atípica. Comentabas en el directo que no es la más extraña. Pero sí que es verdad que, porque la temporada pasada fue un más extraña, Sí. ¿no? Pero esta temporada tiene muchísimo mérito tener regularidad, tener... Porque además, no es que digamos, bueno, es que no ha tenido problemas físicos, es que no ha tenido casos de COVID. Los ha tenido el Inter, ha sabido salir hacia adelante. Creo que Antonio Conte además le ha conseguido dar al equipo, aparte de confianza, lo que él mostraba, un punto de competitividad al resto, así que yo creo que ha sido una temporada muy merecida para el Inter y desde aquí felicitamos a todos los interistas porque realmente se lo merecen y ha sido un momento histórico, ¿no? Porque ha terminado Sí. con esos 9 Scudetti consecutivos que ha tenido la Juventus. Y una travesía, ¿no? Por el desierto para los aficionados del Inter, que sin duda alguna llevaban tiempo sin celebrar un título de Liga, desde José Mourinho y aquel triplete, pero que ahora van a poder hacerlo y que, bueno, afrontan la próxima temporada como vigentes campeones. Dicho esto, vamos a meternos un poquito en contexto. Campeón, como decíamos, de forma matemática a falta de 4 jornadas, lo cual ya destaca, ¿no?, la superioridad sobre el resto de equipos. 13 puntos de ventaja ahora mismo sobre el segundo clasificado, 25 victorias, 7 empates, solamente 2 derrotas, que han sido contra Sampdoria y contra Milan en el primer derbi de la Madonina. Es el segundo equipo más goleador de Italia tras el Atalanta, 74 goles, igual que el Napoli de Gattuso, y equipo que menos goles encaja de toda Italia, ¿no? 29 goles en 34 partidos, 14 porterías a cero de Handanovic, y ojo al dato, solamente 6 goles encajados en la segunda vuelta. Sí. Podemos destacar. Bueno, yo destacaría que el ataque ha sido para mí en la primera vuelta lo mejor que han tenido. Pero sin embargo, lo mismo hay que decir que la defensa ha sido lo que le ha dado ese sprint final al Inter para mantener la distancia, Sí. ¿no? Creo que han cambiado muchísimo los papeles. Ahora vamos a ahondar un poquito en todo ello, ¿no? En esta explicación, porque de verdad que es un camino. Toda la temporada del Inter es un camino que ha cambiado un montón. Le ha dado un vuelco a Antonio Conte a lo que ha sido el Inter, pero que desde luego hay que destacar todo lo que ha conseguido y que solo haya perdido 2 encuentros. Que ahora es verdad que se normaliza un poco, ¿no? Porque el Manchester City lo consigue en Inglaterra, el Liverpool lo consigue también, el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Bayern, el PSG, todos los grandes. Durante las últimas temporadas han dejado muy pocas derrotas, la ternana en Serie C incluso, Sí. pero es cierto que hay que darle valor, ¿no? Que un equipo pierda solo 2 partidos de 30 y muchos que ha habido durante toda la Y temporada. jugando cada 3 días. Es algo de verdad mayúsculo, tiene Uf, mucho mérito y chapó por el Inter. Vamos a analizar los momentos clave de esta temporada del Scudetto. Si empezamos por el principio, posiblemente el momento más complicado de la temporada, ¿no? Para el Inter de Conte, esos primeros meses del año 2000, los primeros meses de la temporada, últimos meses del año 2020. Hay que decir que recordemos que inició el curso con apenas un mes, menos de un mes de descanso, desde la final de Europa League en Alemania contra el Sevilla hasta el primer partido de Liga, que fue contra la Fiorentina. Tuvo un calendario muy apretado con los partidos en Champions, con la jornada de cada fin de semana en Serie A. Los casos de COVID y las grandes lesiones del Inter llegaron en ese tramo inicial de temporada. Le costó arrancar, no pudo hacer la mejor pretemporada posible y digamos que cuando más sufrió fue los primeros meses. Y ahora hablaremos de la eliminación en Champions, pero es lo que comentamos, posiblemente la eliminación en Champions venga también dada por ese mal inicio de curso. Sí, el Inter de la primera vuelta es totalmente distinto al de la segunda, ¿no? Vimos un Inter en la primera vuelta que al final es eso, con lo que comentabas, ¿no? Muy poco descanso con esa final de Europa League. Al final
junto al Milan, que estaba jugando fases previas de la Europa League, creo que son los que menos descanso han podido llegar a tener. Incluso podemos a lo mejor meter pues, a la Juventus, ¿no? Por haber llegado a jugar contra el Olympique de Lyon en Champions, o incluso al Atalanta por llegar a jugar contra el Paris Saint-Germain. Pero es cierto que el Inter, que ha sido el que menos tiempo para descansar ha tenido, pues estaba sufriendo en esa primera parte de la temporada, se veía la hora forma de jugar, ¿no? Habíamos visto en la Europa League una cosa que se acerca mucho más a lo que ha sido la segunda vuelta, pero en la primera veíamos a un Inter espeso con balón, no daba absolutamente nada de miedo cuando dominaba los partidos, contragolpeaba, pero tampoco era lo que mejor se le daba. Era un equipo que al final le pasaba siempre un patrón. Le metían gol en contra, que además al campo abierto sufren un Sí. montón, y después de meter gol en contra se iba con todo arriba y a remontar. Y ahí la primera vuelta es verdad que las sensaciones no eran buenas. Encajaba muchos goles, ¿no? Y hay que decir, de los 29 que ha encajado, 23 fueron en esa primera vuelta, ¿no? Es una cifra brutal. Y al final Conte lo comentaba en muchas ruedas de prensa, ¿no? Es que nos falta equilibrio, nos partimos muy fácil. Y hay un cambio, ¿no? Que es después de una victoria 0-3 contra el Sassuolo, cuando se afianza la vuelta al 3-5-2. Conte venía usando una figura de trecuartista un poco por delante, ese doble pivote. Estaba siendo un poquito más ofensivo y un poquito más fantasioso de lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? En este tramo final sobre todo. Y decidió, no, dijo, pragmatismo, 3-5-2, luego entraría la figura de Eriksen, pero empezó a jugar un poquito más, o que no más conservador, pero que se partiera menos el equipo, y también reencontróse con Milan Skriniar, ¿no? Porque al final estaban jugando D'Ambrosio, estaba jugando Kolarov, y apostó por Skriniar de nuevo. Creo que ha sido una de las decisiones mejores que ha podido tomar. También Skriniar se adaptó por fin a ese sistema de tres centrales, y ese cambio podemos marcarlo como otro nuevo punto clave en la temporada, ¿no? Afianzar el 3-5-2 que hemos visto de forma habitual. Sí, porque así se cuenta un poco también lo que ha sido la defensa, ¿no? Ese es el preámbulo que podemos establecer para lo que ha sido ese final de temporada y toda la segunda vuelta, ¿no? Que haya recibido tan poquísimos goles, poquísimos, el Inter, con la entrada de Skriniar. Había dudas con él o Godín en el pasado. Menos mal que el tiempo le ha dado la razón a Skriniar, que estuvo a punto de marcharse al Tottenham, según decían los medios italianos, ¿no? Sí. Luego es verdad que está Arturo Vidal como centrocampista, que yo creo que se le notaba que no terminaba de encajar como titular en este equipo. Más que nada porque se le exigía a Arturo Vidal que hiciera lo que hacía con 23, 25, 27 años, con 30 y pico años, ¿no? Y al final yo creo que a Arturo Vidal eso no le terminaba de venir bien. Tantos esfuerzos, tanta acumulación de partidos. Se le veía que tenía muchos errores, ¿no? Y justo precisamente marcabas el partido contra el Sassuolo, que si no recuerdo mal, Alexis y Lautaro lo ganan prácticamente ellos solos, aprovechando errores del Sassuolo. También marcaría un poco la fecha de la Copa Italia, ¿no? Copa Italia contra la Fiorentina, Eriksen empieza a entrar como titular, como Sí. pivote, y creo que eso acaba siendo clave, ¿no? Pero primero, si quieres, hablamos de lo que es la eliminación de la Champions League en esa fase de grupos. Sí, yo creo que no es tanto la eliminación en Champions el hecho de tener un calendario más libre, porque tampoco ha sido una cosa tan bestia respecto a otros equipos italianos, Sí, porque no han llegado muy lejos la mayoría, entonces no ha sido una diferencia excepto mayúscula, excepto la excepto Roma y la el Roma. Milan, podríamos decir que llegó a la ronda anterior en Europa League y también tuvo fase previa, no ha habido una diferencia mayúscula, vamos a ver, entonces, pero sí ha sido el tema de lo que ha supuesto, ¿no? O sea, rollo, me eliminan en Champions, golpes por todas partes, o gano esto o no queda nada. Y claro, el Inter se encontró con el hecho de que o ganaba el Scudetto o el fracaso era rotundo. Y ya fue todo a por el Scudetto, todo o nada, un equipo conjurado, un equipo al 100% unido, y hemos visto un conjunto mucho más maduro desde esa eliminación después del empate contra el Shakhtar. Sí, yo creo que incluso venía ya de un poquitín antes. Yo me acuerdo del partido contra el Borussia Mönchengladbach en Uh -huh. Alemania, que ya empezábamos a ver cosas. Creo que esa victoria fue importante, creo que esa victoria nos mostraba ya a un Inter que tenía esa manera de jugar, ¿no? Cambió de estar muy abierto, de llevar la posesión, a directamente salir en tromba en los primeros minutos, marcar un gol, después el equipo rival se le intenta encerrar, acaba encerrándose el Inter y salía al contragolpe para hacer daño, ¿no? Creo que eso es lo que ya empezábamos a ver en esos últimos partidos de Champions League. Es verdad que yo creo que al Inter ya se le daba como eliminado y posteriormente incluso llegó con opciones a esa última jornada en la que se le acaba pegando contra el Shakhtar, ¿no? Sí. Pero ya empezó a gestar opciones, ya empezó a meter a Eriksen poco a poco, ya, de hecho, tampoco hubo mucha diferencia con que luego contra el Milan fuera un futbolista decisivo, ¿no? Ya se le empezaba a ver.
Pero bueno, yo creo que ahí se empieza a marcar un poco la pauta, ¿no? 2021 creo que es el antes y el después. Sí, y en 2021 hay un día, 17 de enero, ese 2-0 del Inter sobre la Juve, que yo creo que ejemplifica lo que es el sorpaso, no en la clasificación, pero sí en todo, Sí. ¿no? En Italia, en términos futbolísticos y en términos morales, por cómo el Inter estaba muy arriba, ¿no? Además que es un partido en el que, bueno, 2-0 en Liga, luego es verdad que la Juve elimina en Copa al Inter, pero es una eliminatoria un poco anecdótica en el fondo, ¿no? Porque los 2 goles de la Juve son por errores propios del Inter clamorosos, pero en lo que es en la Serie A, el Inter es muy superior y deja claro, ¿no? Que es uno de los grandes favoritos, porque ahora hablaremos de lo que pasaba con el otro rival para ganar el título, pero ese día queda claro que un equipo que ha adelantado a otro es el Inter sobre la Juventus. Sí, y empezábamos a ver una salida de balón muy bestia, ¿no? Creo que se acaba matando a la Juventus de Turín y que sobre todo es un partido que yo pienso que si hubiese habido público se cae el estadio, ¿no? Era partido de que además el Inter mostraba que estaba mejor, era una victoria que de verdad decías, vamos a por la liga, somos un equipo que podemos conseguirlo, te lo tienes que llegar a creer. Y Antonio Conte señalaba como una de esas fechas ese partido y posteriormente esa eliminación al Milan en la Copa Italia, ¿no? Ahí empezó a dar esos discursos ganadores para el conjunto, lo adelantaba Mateo Darmian en una entrevista hace poco, Sí. y entonces yo creo que ahí ya el Inter se lo empezó a creer, empezó a ver que estaban jugando bien y se empezaban a ver victorias muy Y importantes. por último, el 2021 en general, ¿no? El año del hundimiento del Milan, pero también del alzamiento de un Inter que solo ha perdido un partido contra la Sampdoria, que ha empatado 4 contra Roma, Udinese, Napoli y Spezia, estos dos últimos recientes y ya virtualmente campeón, y 15 victorias. Muchas por la mínima, muchas sin brillar, vale, pero ganando. Y con rachas increíbles de 11 victorias consecutivas, de equipo que gana, 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 gana. Y aquel triunfo en el derby, ¿no? Que fue tan contundente contra el Milan, que dejaba claro que había un equipo que estaba muy por encima de los demás. Sí, ese momento ya estaba empezando a gestarse el bajón del Milan y esa subida del Inter, ¿no? Creo que además con el enfrentamiento que hubo Lukaku y Ibrahimovic nos dejó una sensación de que de verdad había dos equipos que estaban chocando más que nunca, que eran dos equipos que al final estaban deseando volver a ser el equipo grande que fueron en el pasado y que sobre todo vimos a un Inter mucho más maduro y al Milan que comenzaba a caerse, ¿no? Y ahí es donde creo que también empezó a marcar la diferencia y que, bueno, ha sido un 2021 en el que el Inter ha sido perfecto, ¿no? Sí. A los finales de temporada es verdad que los grandes están llegando mucho mejor, están llegando muy bien, se está viendo mucha competitividad entre ellos en esos primeros puestos, pero bueno, ha habido una gran diferencia entre el Inter y el resto, ¿no? Y sobre todo por los argumentos que tiene sobre el campo en el que se ha visto piezas individuales sobresalir y el que ahora haremos mucho énfasis sobre ellas. Sí, hay que hablar del proyecto Suning, ¿no? Porque mucha gente puede pensar, bueno, es que han gastado mucho dinero, mucho más que el resto. Tampoco ha sido un gasto mayúsculo. Sí es verdad que el primer año gastaron 190 millones de euros, entre ellos 75 para Lukaku, el año pasado 100 millones de euros, la mayoría eran pagos aplazados, ¿no? Los 40 de Hakimi sí, pero 27 de la cesión de Varela, 20 de la cesión de Semsi, y la mayoría de jugadores de este año llegaron a libres o a coste cero, ¿no? O cesiones o costes muy bajos. Entonces, la sensación es que la mayoría de los jugadores que se ficharon para el Inter claves fueron ya el año pasado y que este año ha habido un proyecto que se ha quedado un poquito en stand-by, ¿no? Y eso puede hablar también de la crisis de la pandemia, de todo lo que hemos hablado mucho del Inter con el cambio de logo, que os dejamos aquí arriba en un vídeo que comentamos, un poco todas Sí. las dudas que hay en torno al futuro, pero digamos que no ha habido una diferencia de gasto mayúscula respecto a lo que se gastaba antes de Conte con lo que se gastaba después. Más o menos ha sido lo mismo, no ha habido una inyección brutal. Sí. La plantilla actual, si contamos lo que ha costado cada jugador, han sido 420 millones de euros, que tampoco es una cosa de miles de millones. Es cierto que tiene trampa, porque entre medias han gastado mucho en jugadores que ya no están en plantilla, pero bueno, digamos que ha sido un... No ha sido... Es que no sé cómo explicarlo, no ha sido una... No ha gastado como equipos que han gastado un dineral. O sea, quiero decir, ha gastado mucho, sí, ha gastado Sí. más que el Atalanta, más que la Lazio, más que el Sassuolo, obviamente, pero no ha sido una cosa de llegar y decir 300 millones, 200 millones, 100 millones, 50 millones, porque no ha sido así, han sido gastos muy específicos en muchos jugadores. Sí, que si valoras el proyecto de 2 años de Conte, ves que haces una media entre las dos temporadas y tampoco es un gasto que digas, bueno, se va de las manos, ¿no? Porque esta temporada con la pandemia llegó a RAF y tampoco hubo así fichajes que se dejaran mucho más dinero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que haciendo
no me parece justo decir que el Milan de Conte, digo el Milan, el Inter, no le va a gustar esa comparación a nadie, ¿eh? No, pero el Inter de Conte haya dejado un gran gasto sobre el resto, pero también hay que decir que ha administrado dinero que se había dejado anteriormente. Joder, por Icardi saca una gran cifra, ¿no? Y Icardi permite también sufragar un poco todos los gastos que había anteriormente y se buscan muchas salidas, se venden a muchos jugadores, ¿no? Entonces yo creo que al final el Inter también ha dejado mucho, que ha hecho una gran limpieza, por ejemplo, Politano, ¿no? Un futbolista que digamos que con Spalletti era trascendental, era de lo mejor y se le acaba vendiendo al Napoli. Bueno, yo creo que de verdad no hay una grandísima, no es, esto no lo han ganado porque se hayan dejado 500 millones de euros de repente en una inversión de la plantilla. Del que sí tenemos que hablar es de Antonio Conte de forma amplia, ¿no? Porque al final es el Inter de Conte, es su equipo, Ujú. ¿no? Igual que es el Milan de Ibra Sí. o la Juve de Cristiano, aquí es el Inter de Conte. Hablaba Marotta estos días y creo que tenía mucha razón, ¿no? En lo que decía, prefiero pagar 12 millones de euros por temporada a Conte que fichar a otro jugador random, y creo que tiene razón, ¿no? Y lo hemos visto con el Bayern estos días, pagando un dineral por Nagelsmann, pero al final a veces se infravalora, ¿no? La figura del técnico. No juega en el campo, pero es Sí. casi tan importante o más importante que los que están en el campo. Entonces, creo que hacer una inversión, hay que quitar ese tabú, ¿no? De pagar por un entrenador, creo que no hay ningún tipo de problema por hacerlo, porque muchas veces son las Sí. figuras claves, ¿no? Dicho esto, quiero leer un tuit de Alberto Egea, Ujú. un gran escritor y un gran tuitero que es muy recomendable que lo sigáis. Comentaba, Antonio Conte llegó a un Bari que llevaba 5 años en Serie B, a un Siena recién descendido, a una Juve que había sido séptima en Serie A un Chelsea que había sido décimo en Premier y a un Inter que venía a ser cuarto. Ascendió al Bari, ascendió al Siena y sacó campeón a la Juve 3 veces, al Chelsea y al Inter. Y añadamos, José, lo que pasó con Italia en la Eurocopa. Una Italia con Graziano Pelle y Eder en punta. Ahí es que si con los demás ha hecho magia, yo creo que hizo un milagro, ¿eh? Debería darle un día en el calendario a San Antonio Conte porque de verdad que hace absolutos milagros temporada tras temporada, ¿no? Yo creo que es un entrenador muy particular, creo que es un entrenador que hay que saber manejar en cuanto a la directiva y a los jugadores. Creo que también, sobre todo, el club ha sabido manejarle muy bien en el sentido de que Marotta ya le había sufrido en la Juventus, Sí. ya sabría lo que es Antonio Conte y ya sabría los problemas que puede llegar a tener el fichaje de Antonio Conte y creo que desde ahí se ha tratado con mucha naturalidad, con mucha calma, Conte ha sido el único que ha hecho ruido y yo creo que se le ha aceptado prácticamente todo lo que pedía, ¿no? Es cierto que ha habido mucha presión también de que a lo mejor podía llegar Allegri si él se ponía muy exquisito con lo que quería pedir, ¿no? Pero es un entrenador que te garantiza muchos resultados, que creo que saca lo mejor de cada plantilla, que encima lleva un equipo que al final no tenía muchos egos dentro del vestuario y si lo tenía realmente se los cargó, como es el caso de Mauro Icardi, y se creó él una columna vertebral y unos egos que los ha ido manejando él, han sido futbolistas que necesitaban un cambio en su carrera, como es el caso de Romelu Lukaku o incluso Lautaro Martínez por lo que haya pasado el año anterior, Uh-huh. o incluso gente joven, ¿no? Como Bastoni, como Varela, a los cuales les ha modelado, les ha hecho sus soldados, y claro, cuando tú modelas de tal manera el vestuario es complicado que se te vaya. Y eso era una de las cosas que yo creo que desequilibraban un poco la balanza de Conte, ¿no? Pero vamos, ahora mismo hay que seguir con Antonio Conte hasta el final por todo lo que ha demostrado. Y una cosa muy importante, en el fútbol hoy en día los sistemas al final son muy importantes, se cambia mucho, se intenta trabajar sobre diferentes sistemas, sobre diferentes funciones y recordemos que Conte 3-5-2, algún movimiento tal, pero nada, siempre siendo muy repetitivo en lo suyo y creo que eso también hay que valorarlo. Sí, es verdad que bueno, al Inter le queda pendiente la tarea de Europa, ¿no? Que es obvio que hay que exigirle más este próximo año y Sí. creemos que está más preparado que el año anterior, pero hay una cosa impepinable y es que el Inter ha elevado el nivel competitivo desde que llegó Conte y hay que comentar unos datos. 2011-2012 el Inter acaba sexto a 26 puntos del campeón, que es la Juve. La siguiente temporada acaba noveno a 33 puntos del campeón. La siguiente temporada acaba quinto a 42 puntos del campeón. Luego acaba octavo a 32 puntos del campeón, cuarto a 24 puntos, séptimo a 29 puntos, cuarto a 23 puntos, cuarto a 21 la última temporada de Spalletti. Llega Conte, el año pasado acaba segundo a un punto. Es verdad que, bueno, podemos decir, la Juve se deja llevar, da igual, acaba un punto y la brecha se había Sí. reducido. Y este año ha sido campeón con 13 puntos de ventaja, a falta de 4 jornadas. Esto es demoledor, o sea, ha pasado de perder 20 puntos mínimo por temporada el Inter, de no ser competitivo, de no ser un Sí. aspirante a nada,
de quedar noveno algunos años, séptimo, octavo, fuera de Europa League, a ser el campeón, y creo que hay que darle todo el mérito que se merece. Os puede gustar o menos, nos puede gustar o menos a nosotros también, pero creo que tiene mucho mérito por cómo ha elevado el nivel competitivo de este Inter. Vamos a pasar, José, si te parece, a hablar de la plantilla, y para ello vamos a cambiar un poquito la pantalla. Sí. Vamos a poner lo que es la plantilla, los puntos claves ahora mismo aquí al lado nuestra. Voy comentando la plantilla, pero hay que decir que me parece peor, no hemos comentado una vez, me parece peor de lo que era a principio de temporada. Porteros, Handanovic, que ha jugado todos los minutos, Radu, Padeli y Filip Stankovic. Defensas, De Vrij, Skriniar y Bastoni. Y luego D'Ambrosio, 728 minutos, Ranocchia, 554 minutos y Kolarov, 712 minutos, participación prácticamente residual. Carrileros, Hakimi, Perisic, Darmian, 1.395 minutos, y Ashley Young, 1.786 minutos, que son menos de los que tenía Ivan Perisic en total. Centrocampistas, Brozovic, Varela, Eriksen con 1.500 minutos, Vidal 1.684 minutos, Gagliardini 1.414 minutos, Sensi 500, muy poquitos, Vecino 30 minutos, y Nainggolan, que jugó 45 minutos a principio de temporada. Y luego arriba Lukaku, Lautaro, Alexis y Pinamonti. A ver, ahora hablaremos de puntos claves, pero a bote pronto, la diferencia entre titulares y suplentes es abrumadora. Sí, creo que, bueno, demuestra que el mercado que se hizo la temporada pasada era porque el proyecto era un poquito complicado, ¿no? Porque estaba en un momento muy estancado, había que rebajar mucho dinero, y demuestra que la segunda línea no está para competir muy allá, pero claro, cuando la primera línea no se ha lesionado prácticamente mucho en esta segunda vuelta, cuando ha podido contar con ellos un montón, y que sobre todo si se han caído nombres han sido Kolarov por COVID, D'Ambrosio por lesiones, se ha visto más tocada, por ejemplo, con Arturo Vidal, con Sensi. La primera línea tampoco se ha visto muy dañada, ¿no? Entonces yo creo que mientras que han estado los titulares, siempre le ha ido bien al Inter en esta segunda vuelta. Si te parece, empezamos puntos clave a nivel defensivo. Hay que hablar de Handanovic, que es verdad que ha tenido algunos errores que abren el debate, ¿no?, de cara al futuro, pero también ha tenido partidos clave. Recuerdo el encuentro contra el Napoli en el Meazza, ¿no?, donde gana el Inter con una actuación gigantesca de Handanovic. 14 porterías a cero, lo cual también tiene mucho mérito, por supuesto, pero sobre todo es Skriniar, De Vrij, Bastoni. Creo que no hay duda ahora mismo de que ha sido la mejor pareja / trío de la temporada en Italia, en el sistema defensivo, claro. Sí, todo lo que han generado y cómo han crecido, ¿no? Ha habido un momento de la temporada en el que hemos empezado a ver, pues, cómo defendían Bastoni, Skriniar y De Vrij, que yo creo que se complementan a la perfección. Son tres centrales muy altos. De hecho, creo que el más pequeño de ellos mide un 89 y me parece que es Skriniar, que es una barbaridad por arriba. Luego encima son rápidos, sobre todo. De Vrij sabe, no es el más rápido de los tres, diría que es el más lento, pero que sabe muy bien dónde están sus límites y que sabe perfectamente ir al cuerpo a cuerpo, y han generado una defensa increíble, ¿no? Y cómo venía de Vrij el Alacho de jugar de central en el medio, ¿no? Sí. Es que creo que ha sido todo, y cómo han crecido sobre todo en salida de balón. Hemos visto jugadas en momentos de la temporada que eran desplazamientos en largo de Vrij para Lautaro en velocidad, y que eso es lo que hacía daño en la salida de balón del Inter. Bastoni, joder, ni más ni menos el gol que acaban metiendo contra la Juventus de Turín, balón en largo para Varela, y se queda solo contra el portero. Skriniar, de verdad, creo que es el que más ha mejorado durante toda la temporada en salida de balón. Le ha dado muchísimo tanto a Raf como a Varela, como incluso a Lautaro por ese costado. Ha crecido un montón en todos los sentidos. Y luego, como ya comentábamos, defensivamente, los pocos goles que ha recibido, ¿no? Sí. Ha encontrado también Conte, bueno, a medias, sus carrileros, ¿no? Por un lado, el fichaje de Hakimi, 7 goles y 7 asistencias en esta Serie A, un salto de nivel importante en un jugador decisivo, un puñal por esa banda derecha. Y luego Ivan Perisic, que ha marcado 3 goles y 5 asistencias, un jugador que él mismo hace una temporada, ¿no?, quitó y mandó cedido al Bayern porque no consideraba válido para jugar en esa banda izquierda, que al principio tampoco entró contando mucho, pero que tuvo un cambio de chip en este 2021 y que empezó a rendir a un nivel más alto, a ser un jugador más completo. Y bueno, de momento es verdad que hace falta fichar en esa posición de banda izquierda, pero dos carrileros que han dado una parte del título a este Inter. Sí, bueno, de pasar de Candreva y de Ambrosio a Raf Hakimi creo que hay mucha diferencia, ¿no? Creo que desde Cancelo no tenían un gran lateral derecho o carrilero diestro, y Cancelo tampoco es que durase mucho, tuvo 5 meses buenos y ya está, ¿no? Pero es verdad que con Raf Hakimi ha habido un salto cualitativo enorme. Creo que además en este final de temporada, partidos que comentábamos antes que ganaban por la mínima, siempre o casi siempre acostumbraban a ser jugadas en las que tiene que venir en las que tenía que ver a Raf Hakimi. Sí. Y luego lo de Perisic, ¿no? Cómo ha llegado desde atrás.
Perisic ha llegado desde atrás muchísimo. Creo que siempre las jugadas parten desde la derecha y por ese costado Skriniar, Varela, Raf y luego acaban pasándose a la izquierda con Eriksen y con la llegada de Perisic. Y creo que ha potenciado muchísimo a Antonio Conte la figura del croata. Totalmente. Hay que hablar del centro del campo, ¿no? Porque es un centro del campo de tres hombres que prácticamente ya no sabemos de memoria, ¿no? Brozovic, Varela y Eriksen. Brozovic ha sido posiblemente el más regular tras un verano muy complicado en el que se habló de su salida, ¿no? Para sufragar gastos y de que había tenido problemas extradeportivos, lío en un hospital, tuvo una vez, o sea, bueno, un centrocampista extraño, cuanto menos Marcelo, pero que ha sido el segundo centrocampista del Calcio que más pases completa por partido tras Locatelli, el jugador del Inter que más entradas con éxito hace por partido junto a Varela, el jugador del Inter que más intercepciones hace por partido, un futbolista fundamental junto a un Varela que ha explotado esta temporada, ¿no? Es verdad que el 2021 ha sido un poquito peor que el 2020, menos Sí. brillante, también por el cansancio. Es el jugador que más minutos ha jugado de campo tras Handanovic, o sea, una barbaridad de minutos los que suma Varela, y luego la recuperación de Eriksen. Nadie contaba con esto, estaba fuera en el mercado de enero y ha resucitado. Ha resucitado, sí. Creo que ha sido un tribote que se ha complementado a la perfección. Varela dejando un nivel impresionante en todos los sentidos durante gran parte de la temporada. Luego Marcelo Brozovic, que yo creo que además no solo es que sea un gran pasador, sino que se ha vuelto un currante impresionante. Se mata por cada pelota, es muy agresivo y creo que eso ha sido lo que Conte ya le ha hecho dar un salto cualitativo, que no haya ninguna duda con que Brozovic tiene que ser el pivote del equipo. Y luego la recuperación de Eriksen, ¿no? Hablábamos de la de Perisic, pero la de Eriksen también es que deja anodado a todo el mundo, porque creo que ha sido ese salto de calidad diferencial. Además, que tengas a un pivote como Lukaku que te deja balones de cara y que dispares de tal manera desde fuera del área, te potencia mucho. Y cómo ha llegado con Perisic desde atrás, ¿no? Siempre decíamos que salía balón por derecha, pero luego la llegada desde atrás de Eriksen y Perisic ha sido trascendental porque son dos futbolistas que llegando en velocidad Sí. tienen una calidad impresionante. Y luego las cosas como son, ¿no? Un fondo de armario que en el centro del campo ha dado menos de lo que esperábamos, porque, bueno, Vecino ha estado toda la Sí. temporada lesionado, Gagliardini es Gagliardini, tampoco le podíamos pedir mucho más. Arturo Vidal, problemas físicos, faceta goleadora, esperábamos mucho más de él, ya lo has comentado tú antes, que igual no ha llegado en el mejor momento de su carrera a las manos de Antonio Conte, no ha vuelto, mejor dicho, en el mejor momento de su carrera a las manos de Antonio Conte. Conte a lo mejor no ha entendido que no era el jugador que tuvo en su día en la Juve, ha habido ahí una... No ha habido sintonía en ese aspecto. Y luego un Sí. Sensi, que bueno, nos hemos cansado ya de esperarle porque tiene partidos de vez en cuando decentes, pero se vuelve a lesionar, no tiene continuidad. Pero dicho esto, fundamental el ataque, obviamente, ¿no? Cuando hablamos del Inter, lo Sí. primero que viene a la cabeza es el Lula Bang, Lukaku Lautaro. O sea, Lukaku MVP posiblemente de la Serie A, lo debatiremos en un futuro. Pero claro, cuando es el mejor jugador del equipo campeón, el jugador decisivo en el equipo campeón, 21 goles y 8 asistencias, máximo goleador y máximo asistente del Inter en Serie A, poco que decir. Y Lautaro, 15 goles. Sí, Lautaro es verdad que ha dejado un poquito la temporada. Ha estado, nunca ha estado mal, pienso yo, pero sí que es verdad que de bien ha estado en picos, partidos de 6 o partidos de 9, ¿no? Y creo que Lautaro, pues bueno, tiene mucho que crecer, tiene mucho margen y yo creo que el tiempo le dará la razón, pero lo de Lukaku es impresionante. Que un delantero sea tan importante en salida de balón, que un delantero sea prácticamente como un mediocampista, que luego encima llegue, marque goles, asista, bueno, yo creo que ha sido todo, futbolista total. Sí. Y para quitarse el sombrero con el temporadón impresionante de Romelu Y Lukaku. luego cuando tienes a un suplente como Alexis, ¿no? 5 goles y 6 asistencias en 1000 minutos. Participa en un gol cada 90 minutos, cada partido. Eh, es verdad que es lo mínimo, ¿no? Que le podemos pedir a un Alexis que cobra 6 millones de euros por temporada, ¿no? Que sale caro, obviamente, cuando juega solamente 1000 minutos. Es verdad que tampoco ha tenido la continuidad física que nos gustaría, pero es un futbolista que es un suplente de lujo y que te aporta muchísimo desde el banquillo. Lo hemos visto resolviendo algunos partidos, de hecho. Sí, jugador impresionantemente rápido, que además está muy automatizado, ¿eh? Sabe dónde está Raf Hakimi, sabe dónde está Lautaro, sabe dónde está Lukaku. Es que Alexis se nota que trabaja mucho en los entrenamientos con Antonio Conte y ojalá que se quede, ¿no? Porque es un grandísimo revulsivo, lo que no ha sido precisamente la figura de Pinamonti, ¿no? Yo creo que Lukaku, igual que Alexis puede dar algo diferente y puede ser ese revulsivo de Lautaro, Lukaku le falta esa figura y ha habido suerte de que no se ha lesionado durante toda la temporada.
pero yo creo que es una de las cosas a las que tiene que hacérselo mirar el Inter de Conte de cara al próximo mercado. Totalmente, pues chicos, hablaremos en un futuro de qué esperamos del Inter en este mercado, hablaremos de qué va a pasar, ¿no? Qué van a fichar, si sigue Conte, si no sigue Conte, que parece que va a ser así, qué movimientos va a haber, lo haremos en el futuro, pero de momento queríamos hablar un poquito de este Scudetto, de cómo se ha gestado y de qué ha sido clave para conseguirlo. Seguro que vamos a pasar un verano, José, muy interesante, con el Inter moviéndose, Sí, o yo creo que se va a mover, porque creo que Conte va a pedir dar el siguiente paso, ¿no? Que es competir sí. bien en Europa, afianzar el título, ganarlo otra vez el año que viene. Y creo que va a haber movimientos, así que hay muchas ganas de ver qué nos depara este verano en casa Inter. Pues sí, tiene pinta de que va a intentar ganar otra vez el Scudetto, pero que también competir más en Champions, y eso pasa por ese mercado estival. Así que otra vez, enhorabuena a los interistas y nada, que a la gente que haga sus deberes también, ¿eh? Nosotros lo hemos hecho, pero también con ese like, con esa suscripción y con absolutamente Y todo. dejadnos vuestro comentario, chicos, que es muy importante Eso. sobre qué os ha parecido lo clave en esta temporada del Inter en este Scudetto. Ya sabéis, como ha dicho José, dejadnos vuestra suscripción, activad la campanita y dadle like a este vídeo. Nos vemos.